Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar a leer una porción bíblica muy bonita en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y es el versículo 1. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, comienza Dios hablando aquí en este capítulo y hablándole al pueblo de Israel y diciéndole, bueno, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de casa de servidumbre. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender, porque así como Dios sacó al pueblo de Israel en aquellos tiempos, cuando estaban en esclavitud en Egipto, así también el Señor ha hecho con nuestras vidas. Un día estábamos en el mundo, Dios nos llamó, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y allí terminó nuestra esclavitud, en la cual estábamos esclavos del enemigo. Así como sacó a Israel de Egipto, así nos sacó Dios también del mundo. Y le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, porque en un tiempo no éramos el pueblo de Dios, pero por Jesucristo, por su sangre derramada en el Calvario, hoy nosotros somos del pueblo de Dios, ¿sí? Habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos del pueblo de Dios. Y una de las primeras cosas que Dios comienza a decir acá en Éxodo capítulo 20 es que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Y cuando se refiere a dioses ajenos, Dios se está refiriendo a que nosotros no tengamos dioses en la vida que es en Cristo Jesús, porque media vez recibimos a Jesucristo, pasamos a ser pueblo de Dios, y Dios lo primero que dice es que no vayamos a hacer idolatría como lo hacíamos antiguamente, ya sea por ignorancia, por costumbre, por lo que fuere, porque lo hicieron nuestros padres. Bueno, Dios dice que no vamos a tener dioses ajenos delante de Él. Él quiere decir que si tenemos al Dios verdadero, al Dios del cielo, como Dios, no podemos tener ningún otro Dios aparte de Él. Así que esa es la primera indicación que Dios nos hace a nosotros. En el versículo 4, Dios comienza a ver la forma de la cual no tenemos que hacer, y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Está diciendo que no nos tenemos que hacer ninguna clase de imagen, porque siempre el hombre, o por lo menos antiguamente, nosotros estábamos acostumbrados a
tener imágenes y por las cuales a través de esas imágenes nosotros adorábamos a Dios, ¿sí? Nosotros era la forma que teníamos en aquel tiempo de adorar y de buscar a Dios, ¿sí? Pero ya conociendo al Señor, ya nuestra forma de adorar es diferente. O sea que nuestra forma de adorar ahora es directamente adorar a Dios, ¿sí? Dios no quiere que lo compartamos con nadie, ¿sí? Dios no quiere que lo compartamos con nadie. O sea que nos está diciendo Dios realmente como Él quiere que nosotros seamos. Que no tengamos ninguna idolatría delante de Él, ¿sí? O que lo compartamos, que querramos tener a Dios y también ciertos ídolos. Dice Dios que no lo hagamos. Ahora, nosotros teníamos por costumbre antiguamente tener ídolos a los cuales adorábamos, a los cuales nosotros le pedíamos, siempre teníamos algo a que adorar, pero ¿qué pasa? Teníamos la costumbre de ver, ¿sí? De ver y adorar a esa imagen, ¿sí? Bueno, nos hacíamos imágenes o comprábamos imágenes de madera, de yeso, de lo que fuera. Y después que la comprábamos, comenzábamos a adorar esas imágenes. Entonces Dios nos prohíbe ver o adorar imágenes, ¿sí? Por eso dice, no se hagan ninguna imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es uno de los primeros consejos que nos da y nos dice que no tenemos que hacerlo, más allá de que teníamos costumbre, esa costumbre en nuestra vida debe terminar. ¿Sí? ¿Y por qué? Acá, fíjese bien lo que dice, no te inclinarás a ellas, ¿sí? Ni las honrarás. O sea que, como costumbre antigua que teníamos nosotros cuando pertenecíamos a la iglesia romana, nosotros nos inclinábamos ante esas imágenes y al inclinarnos, al arrodillarnos, las estábamos honrando a esas imágenes. Y bueno, toda esa honra que es para Dios, nosotros la estábamos desviando hacia imágenes, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta por qué sucede eso. Porque todo aquello que no sea la palabra de Dios, siempre que hagamos algo, vamos a estar cometiendo errores, vamos a estar cometiendo pecados, vamos a estar llevando una vida totalmente diferente a lo que Dios quiere. Entonces el enemigo inventó las imágenes para que nosotros desviáramos nuestra adoración hacia cosas hechas por el hombre y aun cosas creadas por el mismo Dios. Hizo el enemigo que la adoráramos para quitarnos la adoración hacia Dios. O sea que todo lo que adoremos, todo lo que idolatremos, va a ser erróneo, ¿sí? Va a ser erróneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que nos está enseñando que cuando adoramos, queremos adorar a Dios a través de imágenes que nosotros mismos o el mismo hombre inventa, dice él que es un error, sino
que Dios quiere que lo adoremos a Él directamente, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú eres un adorador de Dios, pues Dios ya te encontró, porque está buscando a adoradores, ¿sí? Pero directamente a Él, ¿sí? Y más allá de que no nos hagamos imágenes, dice que no nos inclinemos a ellas, no la adoremos. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, el mismo Dios comienza a decirnos por qué. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que nos está diciendo que Él es el Dios, ¿sí? Y aparte de ser nuestro Dios, es también fuerte y celoso de nosotros, ¿sí? O sea que vamos a hacer una analogía del matrimonio, ¿sí? A compararlo, y en donde realmente nuestro Dios vendría a ser nuestro esposo espiritual, ¿sí? Nuestro esposo espiritual, al cual nosotros le debemos adoración y fidelidad. Quiere decir que cuando nosotros vamos tras imágenes que adoramos y que adorábamos antiguamente, tras ídolos que hace el mismo hombre, o figuras, o estampas, o estampitas, bueno, Dios se pone celoso. A Él lo pone celoso. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Él, ¿sí? Y dice, yo soy un Dios fuerte y celoso, que visita, dice, la maldad de todas las personas que lo aborrecen a Él. Y fíjense hasta cuándo. De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Podemos decir a veces que hay personas que sí, en cierta forma, quieren a Dios o creen en Dios, pero no creen en la forma que Dios lo pide, ¿sí? Es una falsa creencia creer como nosotros queremos y no como Dios nos manda. Entonces Dios dice, bueno, yo visito la maldad, ¿sí? Hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me tienen en baja estima o directamente no me quieren, ¿sí? Está hablando del término aborrecer porque es el término donde está primero lo que queremos y después se podría decir lo que aborrecemos en segundo lugar. Entonces, cuando dice de los que me aborrecen, de los que me tienen en segundo, en tercero o último lugar, bueno, yo visito a esas personas hasta la tercera y cuarta generación de esas personas, ¿sí? Esa es la bondad y la misericordia de Dios. Para que ustedes puedan entenderlo bien, yo les voy a explicar. Mi padre podría ser la primera generación, ¿sí? O, perdón, mi abuelo podría ser la primera generación. Mi padre, la segunda generación. Entonces, ni la primera ni la segunda, que es mi padre, lo recibieron a Cristo, ¿sí? Porque no hay testimonio de que lo hayan recibido a Jesucristo, ¿sí? Ahora, yo soy la tercera generación después de mi padre, de mi abuelo, mi padre, y yo vengo a ser la tercera generación, ¿sí? Y bueno, ¿qué sucede? Dios me visitó a mí, ¿sí?
Porque es verdad que yo buscaba a Dios y yo creía en Dios, pero ¿qué sucede? Creía en Dios a mi manera, ¿sí? Creía en Dios como todas las personas en realidad en un principio creen, ¿sí? Pero cuando Dios me visita a mí, cuando Dios me llama a mí, cuando Dios me busca a mí, quiere decir, bueno, yo accedí, ¿sí? Y me acerqué a Dios en mi ignorancia, porque Dios te llama en tu ignorancia, porque lo está diciendo aquí, que Él visita, ¿sí? A todas las generaciones que nos siguen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno acude al llamado de Dios, son muchas las generaciones que después que siguen de mí, que van a buscar a Dios también. Ahora, en mi caso, fui el primero en la familia en acudir a Dios. Inmediatamente lo hizo mi esposa. E inmediatamente lo hicieron mis hijos, que eran chicos, que en realidad no, no tuvieron oportunidad en un principio, porque ellos fueron presentados directamente en la iglesia, porque ellos eran chicos, ¿sí? Entonces, ellos fueron presentados en la iglesia, o sea que ya habiendo yo aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, así también lo fueron aceptando las generaciones que me siguen a mí. Entonces, hoy día tengo la bendición de que de los que me siguen a mí, tanto mis hijos, mis yernos, mis nietos y hasta mis bisnietos, hasta hoy día que tengo 70 años y puedo verlos todavía, hasta mis bisnietos ya están en las cosas de Dios. Tengo nietos que están trabajando ya y predicando para la gloria de Dios. Entonces quiere decir que depende de cada uno, ¿sí? Que eso suceda. Si nosotros aceptamos a Cristo, la palabra dice que el que recibe a Jesucristo va a ser salvo uno y toda nuestra casa. Está diciendo Dios, bueno, que va a ser salva toda nuestra familia y todos los descendientes. Ahora, por ejemplo, yo en la actualidad puedo ver reflejado en mis nietos, en mis hijos, puedo ver reflejado las promesas de Dios cumpliéndose. ¿Por qué? Porque mis hijos, mis yernos, mis nietos están ya predicando el Evangelio y ya los bisnietos están entrando al Evangelio porque ya viven esa vida dentro del Evangelio. O sea que a ellos no les va a costar nada permanecer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos han nacido en el Evangelio. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? Buscar a Dios. Y ahí vamos a ver la promesa de Dios cumpliéndose a través de las generaciones, ¿sí? A través de las generaciones. Entonces, Dios es hermoso, Dios es fiel. ¿Y qué nos toca a nosotros en primer lugar? Nos toca buscar a Dios, ¿sí? Porque Él dice que visita y llama, pero nos toca a nosotros acudir a ese llamado. Y si usted acude a ese llamado, usted va a ser bendecido y va a ser bendecida toda su familia. Así que las promesas de Dios yo las veo cumplidas en mis hijos, mis yernos y mis nietos que ya están predicando el Evangelio. Así que Dios es fiel. Dios es fiel.
Y esa forma que ellos están haciendo, en esa forma ellos están siendo bendecidos por Dios. Y donde ellos están, habitan y donde ellos vayan, ellos van a llevar esa bendición. ¿Sí? Ellos van a llevar esa bendición. Y yo tengo muchos milagros y maravillas que podría contarles de lo que ha sucedido en mi familia y los milagros que Dios ha hecho en mi vida también. Pero ahora vamos a hablar de las cosas que hay en esta porción bíblica, ¿sí? Así que fíjense bien lo que Dios hace. Y dice el Señor: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es algo principal siempre para el Señor. ¿Cuál es? Guardar sus mandamientos, ¿sí? Dios dice que Él hace misericordias a millares, ¿sí? A millares, ¿sí? Así que, pero a los que me aman, dice el Señor. Las misericordias son para los que aman a Dios, ¿sí? Y para los que cumplen con sus mandamientos, con sus preceptos, con todo lo que, y sus reglamentos, con todo lo que Dios tiene para que nosotros cumplamos. Pero, como regalo, Dios dice que hace misericordia a nosotros y a todos nuestros descendientes, ¿sí? Ahora, fíjese bien, una de las cosas que dice en sus mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Fíjese bien, antiguamente, nosotros cuando éramos chicos y hasta cierta edad, hasta que conocimos a Dios, jurábamos por Dios, ¿sí? Teníamos la costumbre de decir, yo te juro por Dios que hice esto, que hice lo otro, o te juro por Dios que no hice esto, ni hice lo otro, ¿sí? Esa costumbre nosotros teníamos antiguamente, ¿sí? Porque cuando pronunciamos la palabra Dios, para muchos, como yo, creíamos que era algo grande, como lo es, y que no debíamos mentir cuando pronunciábamos su nombre. Cuanto más hoy día que conocemos a Dios, que conocemos a Jesucristo, que conocemos el Espíritu Santo, que conocemos la Santísima Trinidad, nosotros, con más razón, ya no podemos jurar por Dios. ¿Sí? Dice la palabra que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra, pero no dice que juremos. ¿Por qué? Y porque a veces tenemos la costumbre de jurar a una persona o de jurarle a Dios algo. Y saben que pasa el tiempo y ¿qué sucede? Nosotros no cumplimos con esa promesa. Entonces, dice Dios que no hagamos juramentos. ¿Por qué? Porque con seguridad nosotros no lo vamos a cumplir. Así que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No podemos jurar por Dios en vano ni ciertamente. ¿Por qué? Porque eso no lo debemos hacer. Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, fíjese bien, más allá de que no hacemos un juramento, por ahí sí tomamos el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, no te pude ir a visitar el domingo porque el domingo yo fui a la iglesia, ¿sí? Ahora, fíjense bien las cosas como son. Uno no puede decirle a una persona, principalmente a los padres, donde dice que hay que honrar padre y madre,
para que se alarguen los días de nuestra vida en la tierra, ¿sí? Dice que debemos honrarlos. ¿Y qué pasa cuando le decimos a nuestros padres, no te pude ir a visitar porque yo me fui a la iglesia? Está haciendo las cosas mal, está tomando el santo nombre de Dios en vano, ¿sí? Está diciendo que no hizo algo porque tuvo que estar con Dios. O sea que ahí está mintiendo. ¿Por qué? Porque hay tiempo para Dios y hay tiempo para los padres y hay tiempo para los parientes y hay tiempo para los amigos. O sea que si uno pronuncia esa palabra de una forma como escudándose o poniéndola por delante para que nadie le diga nada, pues se está equivocando y está tomando el santo nombre de Dios en vano. Y dice la palabra en versículo 8 del capítulo 20 de Éxodo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Esto es una de las cosas y mandamientos que para algunas personas les es muy difícil en realidad cumplir. ¿Por qué? Porque el día de reposo no se hizo por causa del hombre, sino que el día de reposo se hizo por causa de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Muchas veces las personas llega el día domingo y bueno, ¿qué es lo que piensan las personas? ¿Nos vamos a reunir con los parientes o nos vamos a reunir con los amigos? Porque este es el día feriado, como dicen, o el día domingo para descansar. Pero, ¿qué sucede? El día de reposo fue hecho no para que nosotros vayamos a pasear, ¿sí? Sino que nos acordemos del día de reposo para santificar a Dios. Ese es el propósito por la cual Dios puso el día de reposo. ¿Por qué? Porque en ese día, en el día de reposo, que para nosotros lo consideramos el día domingo, es el día en que nosotros debemos dedicar todo el día para glorificar a Dios, para santificar a Dios, ¿sí? Para dedicar nuestra vida ese día a Dios. Y haciendo eso, nosotros encontramos reposo, encontramos descanso. Ahora, fíjense ustedes cómo es esto. Si nosotros usamos el día de reposo para irnos de viaje, para compartir con la familia todo el día y nos olvidamos de Dios, el día lunes estamos cansados. ¿Por qué? Porque no descansamos en el día que debíamos santificar a Dios. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice el Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea que el Señor nos está diciendo, en 6 días, haced todos tus quehaceres, haced todo tu trabajo, haced todo lo que quieras, en 6 días, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Ahora, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, ¿sí? O sea que, para que lo entiendan bien, el día de reposo es para Dios. Y bueno, lo menos que hacemos es santificar a Dios, glorificar a Dios en ese día. Ahora, nosotros tenemos por costumbre, como dice la palabra, reunirnos el día domingo, ¿sí? Tenemos por costumbre, dice la palabra, que debemos reunirnos
como tienen por costumbre. Sí, no está especificando el día exactamente de cada iglesia en la cual debe hacer el culto los días de semana, pero el séptimo día dice es para el Señor. Porque hay iglesias que a lo mejor tienen culto el martes, el miércoles, el jueves o el viernes o el sábado. Pero acá dice que en 6 días nosotros hacemos todo lo que nosotros querramos para nuestras ganancias, para nuestras familias, pero el séptimo día es para Dios, ¿sí? El séptimo día es para glorificar a Dios. Y eso lo que nosotros tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo tenemos que tener en cuenta que es la forma de glorificar a Dios. ¿Sí? Eso es algo que nosotros no nos debemos olvidar. Y dice, no hagas en él obra alguna, que no hagamos ninguna obra ni ninguna cosa en el día de reposo, en el día de santificar a Dios. ¿Sí? Como dice acá, no hagas tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Está diciendo, bueno, ninguno de tus familiares debe trabajar en ese día, también debe tomarlo como día de reposo, y también cualquier persona que tengas en tu casa que esté trabajando para vos en estos días, dice que tampoco él debe trabajar. ¿Por qué? Porque se supone que tu casa, lo que se llama, antiguamente se llamaba tu casa, y ahora también sigue siendo tu casa, toda tu casa debe santificar a Dios en el día del reposo. ¿Sí? Ahora, porque 6 días hizo Jehová, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, ¿sí? Así que, así como hizo Dios toda su obra, ¿sí? Dice, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? Así que ese es el ejemplo que nosotros tenemos y que debemos tomar cada uno de nosotros. ¿Sí? No debemos dejar de tomar ese día de reposo para glorificar a Dios. Y dice acá en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que para aquellas personas que no conocen el Evangelio completamente o conocen muy poco, fíjense a estas personas que no conocen este mandamiento. Este mandamiento es uno de los que se llaman mandamientos con promesa y con bendición. ¿Qué quiere decir? Que debemos honrar a nuestros padres, si cualquiera sea el comportamiento, cualquiera sea la causa o la forma de vivir de nuestros padres, dice que lo honremos igualmente, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere bendecirte y Dios quiere que se alarguen tus días en la tierra. Así que es un mandamiento que se llama con promesa. Esto es para aquellos que no conocen bien la palabra. Un mandamiento donde Dios te dice, bueno, si vos cumplís bien con este mandamiento, yo te voy a dar un regalo. Y este regalo será alargar tu vida en la tierra. ¿Sí? Ahora,
Fíjense bien lo que dice, no matarás, ¿sí? Y cuando vamos a este mandamiento, este es un mandamiento que a veces es muy discutido por muchas personas y aún algunos que son predicadores, por allí quieren cambiar el sentido de este mandamiento en el cual dice no matarás. Y deben tener en cuenta las personas, cuando dice Dios no matarás, está diciendo que no mates a nadie ni te mates tampoco, ¿sí? O sea, está hablando de matar a alguien o de suicidarse una persona. Ninguna de las dos cosas dice no debe hacer. Y bueno, muchas veces las personas tienen accidentes involuntarios, ¿sí? En las cuales las personas pueden a lo mejor herir de muerte a otra persona. Y roguemos a Dios que esto no le pase a nadie, pero muchas veces ocurre principalmente cuando manejamos automóviles, motos o cualquier otro vehículo. Puede que a través de ese vehículo le causemos la muerte a alguna persona. Así que más allá que el hombre quiere cambiarle el significado a la palabra de Dios, Dios dice, no mates ni te mates. Eso es lo que quiere decir Dios en este mandamiento. En estos mandamientos está tanto el honrar padre y madre y no matar, y todos los que siguen, son mandamientos que tienen que ver con el prójimo. El primer mandamiento está hablando en forma que debemos actuar y adorar en forma vertical, de nosotros hacia Dios, hacia arriba. Pero cuando comienza a hablar acá en honrar padre y madre, no matar, y todo lo que sigue, está hablando en forma horizontal, en la forma que nosotros nos debemos comportar horizontalmente, que ya no tiene que ver con la relación con Dios, sino que tiene que ver con la relación con el prójimo. Entonces dice, honrar padre y madre, no matarás, y dice, no cometerás adulterio. Y esto es una de las cosas más terribles que yo siempre trato de enseñarle a las personas, que es algo terrible, algo que Dios aborrece. ¿Sí? Cuando una persona comete adulterio, a Dios lo aborrece, y es un cuidado que tienen que tener todas las personas, no cometer adulterio. ¿Por qué? Porque son pecados que atentan, ¿sí? Contra nuestro propio cuerpo, ¿sí? Esa es una de las cosas, ¿sí? Porque está interviniendo allí la fornicación y el adulterio, donde es algo que va contra, no solamente es un pecado, sino que es un pecado contra nuestro propio cuerpo, ¿sí? Entonces, está diciendo que no cometan adulterio, porque el adulterio es una infidelidad, y la infidelidad a Dios la aborrece, como cuando uno adora ídolos y lo deja a Él, entonces Él se pone celoso, dice. Así también son los cónyuges, se ponen celosos si cada uno de nosotros cometemos adulterio. Y dice, no hurtarás. Otra cosa que tiene que ver con el prójimo. O sea, no le vas a robar a tu prójimo, ¿sí? Y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿sí? O sea que no vas a mentir contra tu prójimo. No vas a decir nada en contra de él mintiendo.
En el 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que no debemos codiciar ni desear nada que sea de otro, ¿sí? Así que esa es una de las cosas que Dios nos pide a nosotros que no hagamos y no cometamos. ¿Por qué? Porque todo eso es realmente un pecado ante la presencia de Dios. Así que hermano, hermana, amigo, amiga, que escuchan por primera vez esta prédica y que a lo mejor no entienden todo, pues acá se lee la palabra de Dios y es eso lo que se transmite, la palabra de Dios. Así que uno debe conocer los mandamientos y debe cumplirlos. ¿Por qué? Porque es para glorificar a Dios y para mantenerse fiel a Dios, porque cuando uno comienza a caminar caminos que no son dentro de los reglamentos de Dios, ya comienza a desviarse del camino que Jesucristo nos marca y comenzamos a cometer pecados. Y el pecado produce un peso en nuestras vidas, la cual nos hace que sintamos fatiga cada vez que damos un paso. ¿Por qué? Porque el pecado produce un peso espiritual muy grande en nuestras vidas y entonces nuestra vida se siente agotada y agobiada. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, que el Señor les bendiga y que puedan guardar esta palabra, ¿sí? Y que puedan cumplir los mandamientos y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, debe escudriñar las Escrituras y debe tratar de cumplir las Escrituras porque eso agrada a Dios. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga y que puedan salir adelante en todas las cosas que emprenden y todo clamándole a Dios, pidiéndole la guía a Dios y pidiéndole la misericordia para usted y toda su familia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén.